Sabemos que tenemos pues en la audiencia gente que tiene mucha experiencia con el manejo de este tipo de dispositivos. Es importante mencionar que en el manejo del dolor neuropático corneal una prueba clave sería hacer prueba con venoxinato o con proparacaína. Tal cual. Si el paciente esos pacientes de tan difícil manejo, que aparentemente tienen un ojo sano, donde no hay hiperemia, donde no hay una inflamación evidente, donde no hay lesiones incluso evidentes, hacemos una prueba con anestésico y si el anestésico nos ayuda a controlar la molestia, pues los lentes de contacto esclerales se convierten en una muy buena solución para controlar ese dolor y esa sensibilidad de estos pacientes. Me imagino que también has tenido pacientes que tienen disconfort con lentes de contacto blandos o rígidos. Sí, esas son una de las indicaciones para las cuales podemos llegar a utilizar este tipo de diseños esclerales, buscando sobrepasar totalmente la córnea, apoyarnos, como su nombre lo dice, en la esclera y pues buscando no hacer un toque sobre la superficie de la córnea, sobre todo en aquellos pacientes pues que tienen una hiperestesia. Estos pacientes pues muy probablemente si apoyamos un lente de contacto sobre el plexus nervioso, pues vamos a tener inconvenientes en la adaptación y estos lentes nos ayudan pues en este tipo de casos. Esta imagen de Blair que ubicamos acá en la presentación, la pusimos con toda la intención porque las personas que de pronto no o están empezando a manejar queratocono o irregularidades de la córnea, para que logren entender pues lo que puede sentir una persona que tiene alterada la regularidad corneal y cómo realmente se afecta su visión y que no es solamente una visión borrosa, sino que es una visión distorsionada y es una visión que en la noche empeora severamente. Esto es por lo menos lo que le pueden a uno referir los pacientes, que es incluso un poco difícil de imaginar. Todos estos casos se rehabilitan muy bien con este tipo de diseños. Así es. Aquí tenemos el otro tema que mencionaba el doctor Edward, que es pues, el manejo de superficie ocular. Sabemos que está documentado desde hace mucho tiempo. De hecho, los lentes Boston tienen varias décadas que vienen manejando defectos de la superficie ocular y tienen estudios y tienen soportes clínicos muy importantes. No sé si Sí, tengas alguna referencia. de hecho yo creo que es uno de los lentes, de hecho el diseño se desarrolló pensando en la recuperación de la superficie ocular en pacientes que tenían síndrome de Sjögren, síndrome de Steven-Johnson, problemas de tiroides. Aparte de eso, la artritis reumatoidea también que genera ciertos problemas, el acné rosácea, que también es otra de las enfermedades que afecta a la superficie del ojo, y digamos que el lente comenzó directamente a trabajar en ese tipo de enfermedades y poco a poco ya comenzó a trabajarse en córnea irregular y en la recuperación de las aberraciones de alto orden, que pues, como tú sabes, afectan la calidad de la visión. Estás tocando un tema súper importante porque recientemente en los congresos se está hablando mucho de el impacto que tiene la glándula tiroidea en los pacientes con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, y son pacientes que ya se están empezando a manejar clínicamente y que ya se ha determinado que tienen procesos crónicos de inflamación por el cambio en la producción hormonal. Entonces, es súper chévere el comanejo y la ayuda de los lentes esclerales con el tratamiento médico. Ahora, no sé si tienes referencia de esto, pero un uso que me parece pues súper del año pasado. En el uso de queratoprótesis sabemos que se empleaban lentes de contacto blando como protección. ¿Nos escuchan?
Mil disculpas, ya estamos solucionando el tema del audio. Segundo, que tenemos problemas con conexión, que solo me están escuchando a mí. Eh, hasta dónde escucharon? Mil disculpas, los doctores tuvieron un problema con el internet. Ah, qué pena con ustedes, tuvimos un problema acá con el internet, pero bueno, ya regresamos. No creo que hayamos quedado entonces acá en la imagen de la osteoqueratoprótesis. Y bueno, ya la idea es poder hablar un poquito de las características de los diseños. Sí, bueno, no, lo último que mencionábamos sobre la osteoqueratoprótesis era pues que naturalmente lo que se hacía era usar lentes de contacto blandos como vendaje y en ese estudio de la última imagen pues estamos evidenciando que ya se están empleando lentes de apoyo escleral pues para el comanejo y la protección de estos casos tan delicados que ya sabemos que son pues casos extremos y que necesitan una seguridad y una protección muy grande. Para hablar un poco de las características, pues tenemos que mencionar que con la llegada de los tornos de control numérico, con la llegada de los software como el Focal Point, donde los laboratorios y los diseñadores pueden diseñar casi que a gusto todas las superficies de nuestro lente de contacto escleral, pues se pueden modificar, digamos que innumerables cosas. Dentro de los diseños, pues tenemos que enumerar las cosas básicas. Hay diseños esféricos, hay diseños con toricidad frontal para el manejo de astigmatismos residuales, hay diseños multifocales y lo más reciente, pues el manejo de las excentricidades para el manejo de las aberraciones de alto orden, que nos ayudan pues a mejorar, como todos sabemos, más que el tema de la cantidad, el tema de la claridad visual. También hay tema pues con la customización de los lentes. No sé si quieras contarnos un poco de eso. Sí, ya digamos que para mejorar el confort de los lentes de contacto tenemos ápticas tóricas. Podemos nosotros realizar diversas curvaturas por cuadrantes específicos. Además de eso, si tenemos nosotros hiperplasias, pingüéculas, daños a tejido conjuntival, también podemos realizar notch. Y digamos que lo último en tecnología que podemos tener en un lente de diseño escleral son los canales inteligentes y para mantener la oxigenación de pacientes que tienen el endotelio comprometido, donde tenemos un recuento endotelial bajo, donde tenemos polimegatismo, polimorfismo, pues tenemos que tener en cuenta que las fenestraciones se vuelven otra de las características importantes en estos casos. Aparte de eso, pues los materiales, el advenimiento de la tecnología en cuanto a temas de materiales es muy importante porque en la actualidad encontramos pues decas altísimos, hablamos que encontramos decas desde 100 hasta 180, casi 200 con el Optimum Infinity. Eso sí, teniendo mucha precaución con el resto de comportamiento del lente, debido, por ejemplo, a que el Optimum Infinity puede generarnos flexión en el lente y puede producir astigmatismos residuales y debemos tener precaución con esa parte. Siempre recomiendo hacer una sobrekeratometría también cuando trabajamos con ese tipo de materiales de alto decano.
Recordemos que si es necesidad el uso de estos materiales de hiperdeca y tenemos flexiones, pues eso lo podemos manejar con las toricidades de las ápticas. Así es. Normalmente esas flexiones provienen de allí. Entonces, si tenemos eso presente, con seguridad que podemos manejar estos casos. Podríamos también aumentar el espesor del lente o en su efecto, en la actualidad pues tenemos lentes con toricidad frontal que nos pueden ayudar también en estos casos. Así es. Bueno, entonces pues tenemos que, como observamos, estos lentes ya se dejan manipular y manejar y diseñar pues por nosotros de diversas maneras. Queremos contarles entonces un poco acerca del diseño de lentes Smart Lens. Este diseño, los que ya vienen usando lentes de contacto esclerales hace tiempo, saben que parte de las promesas que nos hacían con anterioridad era mantener, por ejemplo, la bóveda, mantener las refracciones, mantener las cosas, pese a que nosotros hiciéramos modificaciones en la periferia del lente. Y eso era lo que antes pues apuntábamos. La promesa de valor del lente de contacto SmartLens no es esa. La promesa de valor del lente de contacto SmartLens es que vamos a poder manipular y manejar todas las zonas del lente y que los cambios que vamos a hacer van a ser predecibles. Entonces este lente es pues como un tema de sumar y restar micras y ajustarlo a las necesidades y al gusto que nosotros tengamos en la manera de adaptar. Nuestra herramienta principal para la adaptación de lentes de contacto esclerales, pues siempre es una caja de prueba. Entonces, la caja de prueba del lente de contacto de SmartLens se compone de dos lentes de 15 de diámetro. Estos lentes, recordemos que son de ápticas simétricas, o sea, no tiene toricidad periférica. Tiene 7 lentes de 15.5 en los cuales vamos a contar con ápticas tóricas y tenemos lentes de 16.5 donde vamos a contar con ápticas tóricas, pero además vamos a poder ordenar cuadrantes específicos con este diseño de lente. Bueno, para el diámetro de 15, pues tenemos que los lentes vienen marcados con estas líneas guías. Estas líneas guías son supremamente importantes porque estas líneas guías nos dan una referencia de si el lente tiene el tamaño adecuado. En esta imagen, por ejemplo, observamos que las líneas guías están casi que en un 100% dentro del limbo del limbo de nuestro paciente. Entonces, cuando eso sucede, lo que nos va a indicar es que el lente es demasiado pequeño y que nos vamos a tener que mover a un diámetro más grande. Por otra parte, los lentes de 15.5 y de 16.5 traen estas guías. Estas guías nos van a marcar el meridiano más plano de las ápticas tóricas del lente y nos van a dar una idea global del posicionamiento del lente. Entonces, observar dónde finalmente se apoyan las guías y ver la estabilidad nos va a ayudar, uno, para organizar la simetría del lente y ver que no tenga flexiones, como le mencionaba el doctor Eduardo ahorita, y dos, para corregir astigmatismos residuales cuando estos pues sean inevitables. Bueno, el lente SmartLens viene diseñado con 4 zonas independientes. Esas 4 zonas independientes pues son una zona central, que es el baúl central, que es donde vamos a superar la irregularidad de nuestra córnea. Tiene una zona 2 que es la córnea periférica, y que nos va a controlar principalmente las elevaciones y con él podemos controlar mucho la salta de este lente. La zona 3 que es el limbo, donde vamos a poder controlar cuando haya proximidades o acercamiento o toque pues limbar. Y la zona 4 que es el apoyo, la zona de apoyo escleral, que es pues cuando tengamos que manejar apoyos excesivos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o flojos. Aquí tenemos otra imagen pues de una fotografía para que ustedes puedan orientarse de la distribución del lente. Tenemos pues la zona central que más o menos tiene un diámetro de 8.5 milímetros y las otras zonas pues que tienen distribuciones variables y que vamos a poder ver acá desde otra perspectiva pues se observa el lente. Entonces vemos la zona central en la parte superior. Tenemos la córnea periférica, que es la que les digo que nos va a ayudar a elevar la ságita del lente o a disminuir la ságita del lente. La zona limbal nos va a ayudar, pues uno con el tema de las compresiones, pero también nos va a ayudar porque desde allí
se empieza a formar el apoyo del lente. Entonces nos va a servir también para modelar cómo queremos que se apoye finalmente nuestro lente. Y la zona 4 que es la de apoyo escleral, pues que es básicamente para ver cómo va a quedar finalmente la última zona del lente y cómo va a quedar el apoyo. La pregunta que siempre se hace todo el mundo es si para adaptar este tipo de diseños necesitamos tecnología de punta. Pues mi respuesta siempre es, siempre que hay disponibilidad de tecnología, eso nos va a ayudar a guiar en la adaptación de este tipo de lentes de contacto. Pero desde una queratometría, una topografía corneal sencilla, nosotros podemos guiar qué es lo que queremos hacer con nuestro paciente. Las cajas están diseñadas de tal manera que incluso sin esos valores podamos hacer adaptaciones exitosas si tenemos un buen manejo de la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura sí es un elemento pues que es irrefutable y que no tiene reemplazo para la adaptación de estos lentes, pero de resto las otras tecnologías lo que son tecnologías complementarias que nos van a ayudar a hacer pues cosas para casos muy severos o para las personas que les gusta ser muy perfeccionistas, pues hacer ajustes muy milimétricos. La selección del lente inicial es algo, esta diapositiva es algo que siempre digo que es algo que me obliga. Realmente con la práctica uno tiene que ir diseñando su manera de adaptar y cada uno tenemos principios diferentes en la adaptación. Eh, Esto es una guía que es muy importante para las personas que están iniciando. Entonces, la selección del lente inicial para una persona que tiene poca experiencia con el manejo de córnea irregular, pues debe ser, si vamos a escoger el diámetro, por ejemplo, en este caso tenemos que tener en cuenta el diámetro horizontal de invisible. Y en este caso, en este cuadro podemos ver que para diámetros horizontales menores a 11,5 y córneas normales podemos inclinarnos por una ságita de 3.400 en un diámetro de 15,5. Pero si quisiéramos seleccionar un lente de 16,5 y tenemos una córnea normal y un diámetro un poquito más elevado de 11,6, que es lo normal, entre 12 y 12,3, podemos manejar un lente de 4.000 micras de ságita. Para casos en los que la irregularidad aumenta, entonces vamos aumentando nuestra ságita para queratoconos, degeneraciones marginales pelúcidas, que no son tan severas, que están entre leve y moderado, podemos empezar a emplear ságitas de 3.800 a 4.000. Yo diría que muchas de las adaptaciones que yo tengo con SmartLens se acomodan muy bien a la ságita de 3.800. No sé si consideras lo mismo, Edu. Sí, digamos que en las investigaciones que se han realizado en el tema de la profundidad de la cámara anterior, que la podemos encontrar directamente, por ejemplo, en equipos como el Pentacam, nos dan esa profundidad y también pues con el OCT, cuando tenemos la herramienta, digamos que estas investigaciones nos han demostrado cuánto es la altura con la cual nosotros podemos comenzar a trabajar. Entonces, pues yo creo que directamente está relacionado ese valor de 3.800 y muchas de las córneas estarían allí para ser adaptadas. Sobre todo en este diseño, porque Sobre todo en este diseño, tal hay cual. que decir que en otros diseños Depende también de la cuerda con el cual está elaborado el diseño. Y bueno, ahora vamos a entrar en el diseño de Boston y vamos a hablar un poquito de la cuerda de este diseño. bueno, entonces, lo que les decía, cuando seleccionamos un diámetro u otro, porque tenemos 3 diámetros en nuestra caja de prueba, entonces tendremos que cuando los diámetros horizontales de iris visible son pequeños, podemos sumarle 4 milímetros y tendremos un diámetro muy cercano a 15 milímetros. En este ejemplo de la izquierda tenemos una córnea de 10,50 que es bastante más pequeña de lo normal. Y si le sumamos 4 milímetros, tendríamos 14,50. El lente más aproximado que tenemos en nuestra caja de pruebas de SmartLens es de 15. Entonces, ese sería el diámetro que consideraríamos para la adaptación de esta córnea pequeña. En el lado derecho tenemos el otro extremo. Tenemos una córnea de 13 milímetros. Si sumamos 4 milímetros a eso, tendríamos un diámetro total de 17. No tenemos en la caja un diámetro de 17, pero tenemos 16,5. Entonces, ese sería el diámetro indicado para esta córnea que también se sale de lo normal. No vemos en nuestra clínica muchas córneas que vayan sobre los 13 milímetros.
Lo normal sería entre 11,8 y 12,2, por lo menos en lo que yo he podido observar. Aquí viene un tema muy importante que yo creo que el doctor Diego nos va a hablar y es acerca del tema de la toricidad del lente de 16. Ahora, la otra consideración que debemos tener para elegir el diámetro, pues es si hay mayor o menor asimetría y en el caso de disponer de la sagita con el OCT o con el Pentagon, si hay una sagita baja o una sagita mayor. Entonces, si hay asimetrías altas, debemos usar diámetros mayores. Eso es en resumen el manejo que le debemos dar. Si tenemos sagitas bajas, en casos, por ejemplo, de miopías magnas que queramos corregir con estos lentes, o irregularidades muy pequeñas, o en casos de posquirúrgicos donde encontramos córneas tan planas y tan oblatas, podríamos usar entonces diámetros más pequeños si el iris horizontal de iris visible no lo permite, o sea, si el tamaño de nuestra córnea no lo permite. Este es el otro tema que la gente debe considerar siempre, y es que estudios múltiples que han venido desarrollando, por ejemplo, es un estudio de la Universidad del Pacífico del doctor Patrick Carroll del 2018, demostró que en varios pacientes que hicieron las asimetrías, digamos que promedio, eran de 156 micras. 156 micras en el meridiano más curvo significa que hay una depresión en esa zona de 150 micras. Y esas diferencias pues fueron analizadas y el lente SmartLens por eso trae incluidas las toricidades. Esas toricidades se acomodan con la mayoría de los pacientes. En los diámetros de 16,5 trae toricidad implícita de 150 micras y en el diámetro de 15,5 de 125 micras. O sea que básicamente lo que nos explica el doctor Diego es que a medida nosotros nos alejamos del limbo, la esclera es más asimétrica. Por eso trae allí esa toricidad. Por eso es mayor la simetría en Así ese es. costado. Bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, una córnea que es esférica y este video lo que nos quiere mostrar es que pese a que la córnea sea esférica, observar que puede tener zonas de anclaje diversas y aquí vamos a hacer el spin test y vamos a ver como la zona de anclaje del lente, entonces vemos cómo él retorna a la zona de toricidad escleral. Entonces, la córnea, pese a ser esférica, tiene una toricidad escleral importante. Por eso vemos cómo el lente rota suavemente hasta lograr su posición. En la mano derecha vemos el porcentaje que es del 78,4%, donde vemos que están contenidas la mayoría de escleras de nuestros pacientes. Bueno, lo otro que debemos evaluar en el lente de contacto SmartLens, pues evidentemente es la bóveda central. Siempre en la bóveda central debemos tener en consideración que debemos superar toda la irregularidad. Entonces, si es un cono tipo nipple o si es un cono tipo oval, tenemos siempre que superar esa zona. Los cambios que hagamos en la zona número 1 los vamos a hacer a través de la curva base. Entonces, cada cambio de una dioptría en la curva base nos va a representar 50 micras. Tenemos que en la gráfica del centro hay 275 micras de clearance o de bowl central. Si nosotros encurváramos esa curva base 2 dioptrías, como ven en la parte superior, pues ganaríamos aproximadamente 100 micras. Por eso, ahí hay 375 micras en la gráfica superior. Y si aplanáramos esa misma curva base 2 dioptrías, pues perderíamos entonces de altura sagital de clearance 175 micras. Entonces, vemos en la gráfica inferior cómo se producen esos cambios. Los cambios en la bóveda central en este lente, digamos que no son la primera elección, pero ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Aquí tenemos los cambios en la zona 2, que es la córnea periférica. Entonces, los cambios en la zona 2, tenemos que en la caja en el diseño de SmartLens, cada paso es 25 micras. Entonces, si quisiéramos ganar 100 micras hacia la córnea periférica, entonces deberíamos hacer cambios de 4 pasos. Podemos hacer cambios de 1 o 2 pasos, pero no es lo recomendable porque no vamos a ver clínicamente, no son muy apreciables clínicamente.
Por eso hacer cambios de 4 pasos, digamos que nos muestra cambios más importantes. Entonces vemos en la gráfica de arriba cómo se modifica la altura sagital periférica y cómo ganamos 100 micras al aumentar 4 pasos. En la superior vamos a ver cómo pierde altura sagital. Y en la inferior vemos cómo gana altura sagital. Esta zona 2 en este diseño de lentes es una zona muy importante. Yo diría que es la zona más importante, porque a través de esta zona es donde debemos enfocarnos cuando tenemos aproximaciones centrales y también es donde debemos hacer modificaciones cuando hay proximidad en la periferia de la córnea. Siempre lo que debemos tener en cuenta es que esos cambios se van a ver representados en la ságita total del lente. Lo que es bueno en este diseño es que es muy predecible, entonces cada paso que hagamos son 25 micras, entonces si hacemos un paso van a ganarse 25 micras o a perderse 25 micras. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener el control de si aumentamos, por ejemplo, solamente la zona periférica y queremos hacer un lente más oblato, entonces aumentamos 4, 5, 6 pasos la zona periférica y podemos, si quisiéramos hacer un lente oblato, aplanar la curva base central. Ahora, en la zona limbar, perdónenme que esto no pasa. Ay. En la zona limbar, en la zona limbar pasa exactamente igual. En la zona limbar, entonces, cada paso nos va a significar 25 micras. Normalmente y lo que más comúnmente nos pasa en la práctica es que vemos aproximaciones limbares. No sé si Eduardo está de acuerdo. Sí, es digamos que donde el lente va disminuyendo su altura sagital y se va acercando hacia el limbo y es allí donde debemos tener cuidado precisamente porque están las stem cells allí. Y que es lo que normalmente más nos preocupa. Así es. Entonces, para hacer cambios, entonces lo mismo. Si sumamos 5 vamos a tener aumento en la ságita de esa zona limbar, pero además vamos a ganar esas mismas micras en la ságita central. Entonces siempre debemos tener en cuenta que si hacemos un cambio en el limbo, también vamos a ganar altura en el centro y debemos compensarla o debemos tenerla en cuenta por lo menos. Si tenemos una adaptación inicial donde tenemos 250 micras, 300, las que cada adaptador considere como adecuadas para su modo de trabajo. Yo, por ejemplo, me siento bastante cómodo manejando ságitas bajas de 200, pero si hiciéramos cambios en el limbo y modificáramos 5 pasos como en este ejemplo, entonces ganaríamos esas mismas cantidad de micrones en la ságita central y deberíamos compensarla si es que quisiéramos mantener la misma altura sagital. Ya sé cuál es el secreto del doctor Diego para mejorar la calidad visual. Claro, menos reservorio puede ayudarnos en mejoramiento de la calidad visual del paciente. Es un tip bastante importante, aunque sabemos que en la actualidad también nosotros podemos manejar alturas de reservorio más grandes, pero eso que nos comenta el doctor Diego por experiencia realmente es muy importante tenerlo en cuenta porque la calidad visual mejora muchísimo teniendo presente pues un reservorio más bajo o de 200, 250 micras. Sí, sabemos que los reservorios altos tienden a generar aberraciones de alto orden y eso nos va a dañar pues la calidad de la visión. Ahora, esta zona número 3 del limbo, así como la 2 era una zona que es muy importante para el tema de la altura sagital total, para el clearance total del lente, esta zona limbar es muy importante para la terminación del lente y para la zona de apoyo escleral. Entonces, tengamos en cuenta que va a tener un impacto en el clearance central, pero tengamos en cuenta que va a también tener un impacto en cómo se apoya este lente, porque desde allí es que el lente puede quedarnos o muy enterrado o muy suelto. Entonces, el manejo de esta zona limbar es súper importante. Manejar zonas limbares entre 80 a 100 micras es lo que nos han recomendado siempre. Sin embargo, hay veces vemos profesionales que les gusta dejar suficiente espacio. Es importante que sepan que cuando el clearance limbar es excesivo y esa zona y esa curva es demasiado cerrada, pues la zona de aterrizaje tiende a quedar mucho más ajustada. Entonces, esta zona es importante para eso, para complementarla con la zona de apoyo escleral, que es la última zona. Aquí tenemos el ejemplo de los problemas que teníamos inicialmente con mayor frecuencia con los diseños iniciales de lentes de contacto esclerales que empezamos a adaptar.
Entonces teníamos lentes que tenían zonas de aterrizaje que se enterraban excesivamente en la conjuntiva. Aquí lo importante es que veamos en esta imagen cómo ambos extremos son malos. Entonces, en la imagen de arriba a la izquierda, podemos ver un tipito que es como lo que llamábamos, eh, se me fue la palabra ahora, lo que llamábamos pinzamiento. Ese pinzamiento se da porque la zona de aterrizaje es demasiado cerrada. Entonces, vamos a ver cómo el lente se entierra en la conjuntiva. Pero el otro extremo, cuando empezamos a levantar esa zona de aterrizaje escleral y lo hacemos excesivamente, nos resulta en un blanqueo. Ese blanqueo, que también lo denominan como apoyo en tacón, nos genera un blanqueamiento y un taponamiento de los vasos, pero desde una zona más interna del lente escleral. Ninguno de los dos extremos es bueno. En estos casos, pues evidentemente con el OCT es muy fácil determinarlo y el doctor Eduardo ahorita creo que les va a mostrar imágenes de cómo lo hace él en su práctica, pero clínicamente lo podemos observar bastante bien con la lámpara hendidura. Entonces, si vemos que el bloqueo de los vasos es en todo el borde del lente, seguramente es porque necesitamos abrir esa zona de aterrizaje. En este caso del Smart Lens es igual por pasos, cada paso 25 micras de elevación y si lo hacemos negativo, 25 micras de cierre. Si observamos clínicamente que hay un blanqueo que está más al interior de la zona de apoyo del lente, del borde del lente, pues entonces es muy seguramente un apoyo en tacón y lo que vamos a tener que hacer, pese a lo que pensábamos con anterioridad, es cerrar la zona de aterrizaje para que deje de estar presionando excesivamente la zona interna de ese apoyo, pues. Entonces es importante que diferenciemos estas dos cosas porque eso nos da la clave de cómo solucionar el problema. Aquí tenemos una imagen, pues esto sí es muy general y es un poco mostrarles cuál es la adaptación ideal de este tipo de lentes. Entonces tenemos en el centro cómo se supera todas las irregularidades y vemos digamos que una distribución homogénea del fluorograma. Al lado izquierdo pues tenemos una zona de toque, entonces se ve esa zona oscura central donde ya sabemos que mejor dicho, en estos casos ni siquiera deberíamos continuar la prueba, sino de una vez hacer un cambio de salta del lente y probar uno más alto. Más a la izquierda tenemos pues el problema de la inserción de burbujas que muchas veces tiene que ver con la manera como uno o como el paciente manipula el lente y en algunas pocas ocasiones es por un clearance excesivo. A mano derecha tenemos pues una zona de la córnea periférica donde se ve próxima, donde se ve que casi toca, entonces ahí lo que debemos hacer es incrementar la zona 2 y teniendo en cuenta, como les dije con anterioridad, compensar la ságita central si lo consideramos necesario. Y en la gráfica de la extrema derecha, pues vemos un toque limbar franco, donde pues debemos contemplar un cambio en la zona número 3, incrementar por lo menos 5 pasos para ganar 125 micras y tener pues un espacio suficiente allí en esa zona. Bueno, por otra parte, ¿qué pasa cuando tenemos una adaptación que anatómicamente está perfecta, donde vemos un bowl central adecuado, un clearance adecuado, un apoyo del lente adecuado, donde no hay toque en ninguna zona de la córnea, donde vemos que no hay pinchamiento ni bleaching, y como residual nos queda una sobrerefracción astigmática? En este caso podemos casi que atribuir, si hacemos una sobrequeratometría, que el lente seguramente no esté flexado. Vemos que este astigmatismo muy probablemente es un astigmatismo interno y que sabemos que está asociado al cristalino. Entonces, en este diseño de lentes, pues tenemos la ventaja que podemos hacer el lente bitórico. Como les mencionamos, ahorita hablamos de la toricidad de las ápticas, de la periferia tórica, pero también podemos poner toricidad frontal para corregir este tipo de astigmatismos y que la calidad visual de nuestro paciente sea adecuada. ¿Qué debemos tener en cuenta? El apoyo de las ápticas. Estos puntos guía nos van a decir cómo va a quedar el lente finalmente ubicado y en dónde debe quedar el eje del astigmatismo que nosotros vamos a corregir.
Entonces, en esta gráfica vemos que el lente está girado algunos grados. Eso lo podremos medir con la hendidura de la lámpara cerrada, con la lámpara paralela y la iluminación paralela, y podemos medir exactamente cuántos grados está girado, ¿cierto? Esa sería, digamos que la manera ideal. Y compensarlo al astigmatismo que nos quedó como residual. Y como última herramienta, cuando definitivamente vemos que hay zonas de apoyo donde se aprieta excesivamente en la conjuntiva, donde hay una aproximación excesiva, pero solamente en un cuadrante, pues este lente nos permite hacer cuadrantes específicos y nos permite hacer modificaciones de la misma manera que todas las otras zonas, en pasos de 1 y 25 micras. Y perdón por ser tan repetitivo, pero eso es lo que hace fácil el manejo de este diseño. Entonces, lo que debemos tener en cuenta para hacer los cuadrantes específicos es lo mismo que les mencioné que para la toricidad frontal. Ver la ubicación de las guías para saber dónde es que realmente vamos a hacer nuestras modificaciones. Entonces, ahí tenemos los cuadrantes y podemos hacer modificaciones desde la zona central hasta la zona de apoyo escleral en pasos de una dioptría, depende de dónde tengamos la necesidad de aumentar el clearance o la zona pues donde veamos que está afectado. Es muy pocos los casos donde en realidad necesitamos hacer cuadrantes específicos. Y una cosa que discutíamos mucho con el doctor Eduardo era, en realidad cuando manipulamos excesivamente el diseño, pues estamos cambiando todos los parámetros que los investigadores, sabemos que este diseño lo hizo el doctor Patrick Caroline en ayuda con el doctor Randy Kojima, en ayuda con uno de los diseñadores más importantes de la industria. Entonces, cuando hacemos modificaciones extremas, pues obviamente ya va a ser el diseño Diego Bolaños, pero no va, ya deja un poco de ser SmartLens. Entonces, entre más modificaciones hagamos, pues digamos que más cuidadosos tenemos que ser. Evidentemente hay adaptadores muy, muy experimentados que pueden hacerlo y que lo van a lograr hacer muy bien, pero no es como una necesidad primordial. No sé qué piensas. Sí, yo creo que entre menos cambios tengamos que hacer al lente de prueba, el que tengamos en el fit set, pues evidentemente va a ser más predecible el resultado del lente. Cuando tenemos que hacer cambios en varias zonas, puede que el resultado no sea el que nosotros esperamos. Entonces sí es muy importante tener la herramienta en este caso, que son las cajas de pruebas, para poder realizar las adaptaciones con mayor seguridad. Mucha gente se preocupa excesivamente, por ejemplo, del clearance asimétrico. El clearance asimétrico es algo que es manejable y que, digamos que lo que dicen los autores es que más o menos una diferencia de 400 micras es todavía bastante tolerable para nuestra córnea. Así El es. principio que yo creo que nosotros siempre hemos empleado es que el clearance y el lente de contacto no supere en lo posible la medida del espesor corneal Así es. en ninguna de las zonas. Yo les decía que no tengo problemas con dejar clearance muy bajos, entonces cuando hay asimetrías muy grandes, lo que yo hago en lo personal es dejar clearance centrales muy bajos, muy cerca del ápice. Lo que debemos hacer y que podemos hacer para predecir un poquito más el tema es hacer pruebas más largas en estos casos que son lo mismo, son excepcionales, no son para todos los pacientes. Y eso, ese clearance central reducido, pues nos va a ayudar con que la simetría periférica, por ejemplo, no nos quede tan amplia. Para terminar con el tema de SmartLens, pues sabemos que también podemos incluirle multifocalidad. Lo que hay que tener en cuenta es que esta multifocalidad es por asfericidad, que va ganando poder positivo y que es center distance, y que necesitamos para que el laboratorio elabore adecuadamente este parámetro, el diámetro pupilar. Bueno, acá creo que lo vamos a pasar porque este es el spin test. Este es donde podemos observar una toricidad contraria a la que les mostré en el caso inicial. Entonces van a ver cómo el lente se rota y en este caso las ápticas no van a quedar horizontales en el meridiano de 180 grados, sino que lentamente, lentamente vamos a ver cómo va retornando a su posición a los 90 grados. Tengamos en cuenta que la toricidad escleral no tiene nada que ver con la toricidad que tengamos en nuestra córnea. Es totalmente diferente y nos vamos a encontrar casos donde es oblicua, donde es contra la regla como en este caso, o donde es como con la regla como en el caso que les mostré inicialmente. Y ahí vemos cómo el lente se va sentando. La prueba de filtración con verde lisamina, muchas personas lo hacen con fluoresceína y también es adecuada.
Para este diseño de Smart Lens, pues es importante mencionarles que depende de donde estén ubicadas las marcas, podemos evidenciar los cambios que vamos a hacer. Entonces, si las marcas coinciden con la filtración de lisamina verde, tendremos entonces que la adaptación está un poco plana y tendremos que cerrar y disminuir esa toricidad. Pero si la filtración está en el meridiano o en el meridiano opuesto, entonces tendremos que estar, digamos que tendremos que aumentar la toricidad y tendremos un lente que, como pasa generalmente, está ajustado excesivamente. Eso es lo que debemos tener en cuenta para esa toricidad. Y decirles por último que el lente SmartLens evidentemente pues también es un lente que podemos emplear para manejo de terapia de superficie ocular, pero no quiero profundizar mucho en esto porque ya va a hablarnos el doctor Eduard de este lente pues que es específicamente para esto. Bueno, doctor, muchas gracias por tu explicación de lentes Marlens. Realmente un lente que se puede llegar a utilizar en ciertos casos, en pacientes sobre todo que tengan presbicia, córnea irregular, probablemente tengan unos muy buenos resultados. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar un poco del diseño Boston Sight. Básicamente es un diseño que tiene una gran versatilidad. Podemos hacer varios cambios a nivel de cuadrantes específicos y además de eso contamos también con tratamientos de cómo funcionar para pacientes que tenían problemas de superficie ocular. Entonces es muy importante tener esta parte en cuenta. Entonces hay una cosa muy importante que tiene el lente de contacto Boston Sight y es que tiene presente las inserciones musculares. Esto es vital que nosotros lo tengamos en cuenta cuando vamos a adaptar este tipo de diseño. Por eso la caja de pruebas de Boston Sight viene para ojo derecho y para ojo izquierdo por separado. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener nosotros en cuenta acá? Básicamente que la inserción del recto medio está mucho más próxima al recto inferior versus el recto lateral que está mucho más lejano del recto inferior, y esto hace que la parte nasal de la esclera sea más plana y por ende nosotros encontrábamos ese toque nasal superior con ese descentramiento inferotemporal en el lente. Esto lo tiene en cuenta SmartLens y al tener, lo tiene en cuenta Boston Sight, perdón, y al tenerlo en cuenta Boston, pues básicamente nos ayuda a controlar ese descentramiento inferotemporal y ese toque superonasal que en muchas ocasiones nos genera daños y defectos a nivel epitelial. Entonces, tener en cuenta esto porque no podemos nosotros utilizar el lente del ojo derecho en el ojo izquierdo y viceversa, porque si no, los resultados pues no van a ser adecuados. ¿Listo? Entonces, muy importante esto, pues esto viene de diversos estudios que se han realizado. Para este caso, pues un estudio realizado también por el doctor Patrick Caroline, por la doctora Emily Corsent, y pues muy importante tener en cuenta estas inserciones en las adaptaciones de estos diseños. Entonces acá podemos ver lo que les venía comentando, acá podemos ver la forma de la esclera. Realmente el ojo no es redondo, el ojo es asimétrico y en esta imagen de OCT podemos observar cómo la parte nasal es mucho más plana que la parte temporal. Y aquí viene algo muy importante en el diseño Boston Sight y es básicamente que tiene unas bandas de contacto amplias donde reparte muy bien el peso el lente, buscando no generar compresiones vasculares, impeachment o daños a nivel vascular escleral. Como les comentaba, pues el lente Boston nace directamente para la recuperación de esas superficies afectadas y esto es uno de los artículos donde se utilizó el lente Boston para defectos epiteliales persistentes. El artículo fue publicado en el año 2018, donde se evaluaron 8 pacientes con defecto epitelial persistente y los resultados, como lo podemos ver en la imagen, son increíbles. Realmente es una superficie recuperada. Hay, además de eso, una gana transparencia corneal, la córnea, valga la redundancia, y pues evidentemente si tenemos una córnea transparente, el camino óptico de la luz va a ser óptimo y la agudeza visual va a mejorar también.
Otra de las cosas importantes, ya después de que Boston comenzó a trabajar sus lentes también para córnea irregular, pues es el tema de las excentricidades y lo que tiene que ver con las aberraciones de alto orden. En este artículo específicamente publicado en el 2021, podemos observar allí cómo el lente de contacto Boston mejora las aberraciones de alto orden y por ende mejora la sensibilidad al contraste de nuestros pacientes, la calidad visual de nuestros pacientes y algo supremamente importante que es en este caso la calidad de la visión cromática. Los colores se ven más vivos y eso es importante pensando en la calidad visual de nuestros pacientes dependiendo de la actividad laboral que tengan. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta porque es una de las grandes novedades que trae en la actualidad el lente de contacto Boston. En la actualidad tuvimos la oportunidad con el doctor Diego de estar en el GSLS, que es uno de los eventos más grandes de lentes de contacto especiales del mundo, y allí podemos ver que el hot topic en la actualidad es ese manejo de las aberraciones de alto orden, y ya lo tiene este diseño. Por eso les comentaba que es bastante versátil y realmente pues los resultados son bastante buenos. Entonces acá podemos observar la anatomía del lente de contacto Boston. El lente de contacto trae un código donde nosotros vamos a poder identificar el set de prueba que nosotros tenemos porque llega personalizado. El ojo al cual estamos adaptando, el diámetro que estamos utilizando para el paciente, nos trae el número de lente que usamos más la excentricidad que nosotros estamos manejando. Normalmente viene con una excentricidad 1, que es donde comienza el nomograma, en este caso con el lente número 5, con el lente número 5 y de allí ya comenzamos a mirar si el lente tiene estabilidad, si tiene mucho movimiento o si el lente no presenta movimiento y nos está generando problemas de impeachment o en su efecto problemas con la oxigenación. Entonces podemos irnos a un lente más flat o a un lente más stick. Como les comentaba, directamente desde el lente número 5 podemos comenzar a trabajar este tipo de diseño. Entonces acá podemos ver lo que les estaba contando. Vamos a comenzar con el nomograma para no confundirlos y la idea básicamente es que podemos comenzar con el lente número 5 que tiene una ságita de 2.8, esa es la distribución estándar del lente. Si vemos que el lente está muy suelto, nos vamos a una distribución más curva y si vemos que el lente está muy apretado o está haciendo mucha compresión, pues nos vamos a una distribución muy plana. Hay una cosa muy importante con diseño y es que se trabaja bajo una cuerda de 12. Eso es supremamente importante. Si encontramos diámetros horizontales de iris visible mayores a 12, debemos nosotros como tal solicitar un lente de una cuerda mayor para no generar toques o bearing a nivel del limbo corneal. Entonces, esta es la forma de nosotros identificar el lente de contacto cuando es para el ojo derecho y para el ojo izquierdo. Es muy sencillo. Lo que podemos observar es que cuando tenemos un punto, pues básicamente vamos a estar hablando del lente del ojo derecho y cuando tenemos dos puntos, vamos a hablar del lente de contacto del ojo izquierdo. Esto para no trocar los lentes y no generar problemas de adaptación en nuestro paciente debido, vuelvo y le repito, y hago énfasis en esta parte, debido a que el diseño está pensado para ojos por separado, teniendo en cuenta la inserción muscular. Además de eso, el trae los cuadrantes marcados en la cara anterior del lente. Yo les recomiendo cuando coloquen su lente y haya pasado más de una hora de uso, que es lo que yo recomiendo en mi práctica para revisar el lente de contacto Boston, vamos a colocar fluoresceína encima del lente para no tener supremamente claro las zonas de anclaje del lente. Evidentemente, el punto negro nos va a ayudar a determinar esa zona de anclaje, pero si colocamos la fluoresceína encima del lente, pues vamos a ver y va a ser mucho más sencillo nosotros saber qué zona es la que nosotros queremos hacer variantes. Aparte de eso, la fluoresceína también nos va a ayudar, no solo como nos comentaba el doctor Diego con ese flujo, sino también para determinar lo que es el push-up y el push-down, que es súper importante en el caso de adaptación de este tipo de lentes. Entonces acá podemos ver un lente de contacto Boston adaptado en este caso por el doctor Diego Bolaños.
vemos entonces que el punto en este caso pues lo tenemos más o menos entre las 4 y las 5 del reloj. La idea es que nosotros en Spectrum tenemos un formato específico para que el adaptador pueda escribir allí todo lo que está observando y además de eso, pues pueda reportarnos dónde se encuentra el punto anclado, porque es vital saber dónde está este punto, porque allí está el cuadrante número 1 y si necesitamos hacer algunas variantes en el lente, pues esta es una guía vital para poder mejorar la adaptación y el diseño final. Acá podemos ver lo que les comentaba de los cuadrantes específicos, entonces dependiendo de donde esté el punto, vamos a hacer las variantes en el lente. Si tenemos compresión en la zona 1, pues vamos a generar ápticas allí. Si de pronto tenemos problemas de acercamiento en la media periferia, también podemos hacer esas variantes dependiendo del cuadrante donde se esté generando la complicación. Y aquí podemos ver nosotros cómo determinamos en grados dónde está el punto. Como nos comentaba el doctor Diego, ¿cuál es la herramienta principal o la más importante para nosotros? La lámpara de hendidura. Sabemos que entre más data tengamos, pues podemos llegar a mejorar mucho más la adaptación, pero Real para Hendidura es nuestro mejor amigo en la consulta y nos ayuda no solo a determinar la zona de anclaje del lente, sino también a verificar por intermedio de las cartillas del Michigan College of Optometry, nos ayuda a identificar cuál es el reservorio del lente en el centro, en la media periferia, en el limbo y además de eso nos ayudan a determinar también cómo está ese apoyo escleral, que para el lente Boston realmente lo que he podido observar bajo imágenes de OCT es que realmente tiene una banda de contacto bastante amplia y pues esto nos ayuda mucho con el peso del lente. Acá podemos ver entonces el perfil del lente, podemos observar en esta imagen cómo vemos el código del lente allí a nivel de la zona limbar. Aquí, ¿qué podemos observar, doctor Diego? De pronto un poco de descentraje en el lente, aquí habría que mejorar para que el lente suba un poco, no nos genere toque en la zona limbar superior y esto nos pueda llevar de pronto a un proceso de neovascularización. Entonces, este tipo de imágenes, como les comentaba, la lámpara de hendidura es nuestro mejor amigo en consulta, son imágenes tangenciales tomadas con la lámpara de hendidura y que nos muestran el perfil del comportamiento del diseño que estemos utilizando, para este caso Boston Science. Y estas son las imágenes de OCT que practico. Realmente realizo actividad en la clínica Santa Lucía y además de eso en Keralty, en Bogotá, y allí podemos observar nosotros ese comportamiento del lente. Podemos tomar medidas objetivas del lente tanto en la zona central como en los apoyos, donde podemos trazar ciertas líneas para nosotros verificar objetivamente cuánto es el hundimiento del lente y poder solicitar directamente los cambios al laboratorio que nosotros querramos, objetivos, y donde podemos nosotros enmarcar un número específico en micras que queramos cambiar. Este es el formato del cual yo les hablaba, es un formato bastante amigable, muy sencillo de llenar, donde nosotros vamos a colocar el número del lente que estamos utilizando, donde vamos a colocar allí si tenemos que hacer variantes en el limbo, en las ápticas, y pues acá también podemos observar una de las tecnologías importantes que trae el diseño, que son los dirigentes. Entonces acá quiero mostrarles a ustedes el FitConnect, que es la gran plataforma que tiene Boston para nuestras adaptaciones. Entonces vamos a manejarla directamente. Vamos a ingresar acá al FitConnect y vamos a hacer el ejercicio de ingresar un lente de contacto por la plataforma. Normalmente este como tal es el browse de la plataforma. Aquí pues podemos observar la plataforma de Boston Sci. Ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña. La forma pues lo podemos hacer con el consultor Spec, el cual nos va a ayudar a hacer el lente. Esperar un momento. Vamos entonces a entrar aquí. Aquí normalmente encontramos los adaptadores a nivel Colombia y a nivel de los
65 países maneja espectro. Entonces aquí podemos observar, vamos a ingresar acá. Vamos a ir en números, simplemente ingresamos nuestros pacientes. Entonces, como les venía comentando, aquí ya estamos en la... Entonces vamos a RN, que es como el código de nuestro paciente para que llevemos un orden específico. Entonces acá vamos a generar el 0. Entonces ingresos el CRE, quieran realmente considero que es una numeración específica para que puedan llevar un control de los pacientes que están adaptando. Buscamos el 009. Además de eso, acá tenemos los datos de nacimiento del paciente. Vamos a colocar entonces aquí estos datos. Vamos a ingresar entonces acá, día 14, mes 6. Y vamos a colocar entonces aquí 985. Vamos a colocar acá el nombre. Vamos a colocar acá el nombre de nuestro paciente. Allí está. No sé si me están escuchando bien. Quedo atento de pronto a sus comentarios. Tenemos un poco de problemas con la señal de internet. Y he Entonces vamos a ingresar aquí estado a veces. la plataforma. Ya ingresamos entonces el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y nuestro código CRN, que simplemente es un código que le damos al paciente para nosotros tener un orden en los procesos de adaptación. Entonces acá ingresamos. Vamos a Submit. Con este código debe estar. Volvemos acá. Pues, a ver, tenemos acá problemas con el CRN. No, es que lo que pasa es que no nos está entrando acá, pero entonces ingresemos por acá. Vamos a ingresar. Básicamente lo que ocurre acá es que ya teníamos en uso ese CRN de 009. Entonces vamos a buscar acá uno que no tengamos en uso. Vamos acá 0015, 016, 17. Como les comentaba, aquí está el orden que nosotros llevamos para saber. Vamos en el 0018. Entonces vamos a ingresar acá nuevamente. A registrar el paciente acá. 018. De nuevo, vamos a colocar acá la fecha de nacimiento.
¿Listo? Vamos a colocar acá el nombre. Y vamos a ingresar. Listo, perfecto. Entonces es muy importante aquí verificar en qué número vamos de CRN para no tener inconvenientes como el que acabamos de tener, pero precisamente para eso está el código, para nosotros llevar un orden de las solicitudes de nuestros pacientes. Entonces acá nos aparece la caja como tal que está pues registrada a nuestro nombre. En este caso vemos diámetros de 16 a 17. Y vemos acá el modelo del lente que nosotros estamos adaptando, en este caso pues el código del lente que nosotros estamos colocando a nuestro paciente en la prueba. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el DR70, DR65E1, como si hubiera sido el lente que mejor nos funcionó en la prueba. No olviden la recomendación, dejarlo mínimo 1 hora para realmente tener unos datos y unos hallazgos importantes allí y digámoslo así, unos hallazgos predecibles y le vamos a dar Start Order. Entonces acá vamos a comenzar. Entonces aquí nos va a aparecer el poder del lente, que para este caso pues es un poder de más 0,25. Aquí podemos observar también la excentricidad con la cual nosotros estamos haciendo la adaptación, para este caso un FCE1. Aquí vamos a colocar la sobrerefracción. Para el ejercicio vamos a poner un ejemplo de menos 4,75. También podemos colocar acá si tenemos un astigmatismo residual, por ejemplo, menos 1,75, y pues vamos a colocar aquí los grados de ese astigmatismo residual. Vamos a hacer el ejercicio con 100 grados. Acá podemos, acá tenemos en cuenta pues el mate que nosotros querramos utilizar. En este caso, para Boston podemos utilizar hasta el Optimum Infinity, mientras que para el SmartLens llega hasta el Optimum Extreme. Eso es importante, lo tengan ustedes en cuenta. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el Optimum Extreme. Aquí nos indica si nosotros queremos o no queremos que se note el punto. Yo les aconsejo para las primeras adaptaciones que dejen el punto allí para ustedes verificar las zonas de anclaje, y a medida ustedes vayan avanzando con los procesos de adaptación, ya pueden ir pidiendo los lentes de contacto de apoyo escleral Boston Sight sin el punto. Pero para comenzar, sí les aconsejo que dejen el punto allí. El punto se nota, evidentemente. Hay pacientes que de pronto no les gusta mucho que se note tanto, y allí podemos manejar esto que se llama el clear dot, que es pues un punto invisible, para que no tengamos ese tipo de inconvenientes que serían ya pues digamos inconvenientes estéticos del lente. Y luego vamos acá a colocar la zona de anclaje del punto. Para este caso vamos a poner 50 grados y vamos a continuar con los cambios en la ságita y las modificaciones. Entonces acá podemos encontrar los 4 meridianos del lente de contacto. Ya si nosotros sabemos la zona de anclaje, pues vamos a saber en qué meridiano nosotros tenemos que hacer los cambios a nivel de las ápticas. Entonces vamos a observar aquí, por ejemplo, en el meridiano 1, cómo se aumenta o se disminuye, en este caso, la áptica. Entonces vamos a observar acá cómo vamos aumentando aquí el borde, y vamos viendo aquí cómo se va subiendo el borde del lente. Aquí podemos observar entonces la línea roja son los cambios que nosotros estamos realizando, y la línea azul es el que nosotros colocamos a nuestro paciente. Entonces, pues básicamente hicimos un cambio bastante alto de 500 micras, pero si yo lo que quiero es cerrar el lente, pues vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a disminuir en este caso, y aquí pues podemos ver cómo la indicación que estamos realizando pues se disminuye. Puedes observar cómo bajó en este caso del lente de contacto. Acá podemos observar también que podemos hacer cambios a nivel de la ságita central. Entonces acá podemos ver cómo nosotros podemos aumentar el centro del lente o disminuirlo dependiendo pues la córnea que estemos nosotros trabajando. Si estamos trabajando una córnea muy prolata, pues probablemente tengamos que aumentar en el centro. Y si es trabajando con una quirúrgica tipo trasplante corneal, tipo queratotomía radial, podemos hacer el lente oblado. Entonces eso es algo supremamente importante que lo podemos manejar acá. Disminuyendo, pues básicamente para que nos baje el centro del lente, que como observar en la línea roja, y aumentando en llegado caso que nosotros querramos
sobrepasar de pronto alguna dificultad que tengamos allí por una córnea muy prolata. Entonces acá podemos ver en la línea roja el cambio que se puede hacer a nivel del centro y en la línea azul pues el lente de prueba. También tenemos la posibilidad de hacer cambios en la curva base, que pues es ya cuando de pronto tengamos problemas de funcionamiento en el lente un poco más severos, podemos hacer variantes en la curva base y además de eso pues también podemos aquí donde dice Add Smart Channel, pues adicionar los Smart Channel de los cuales estábamos hablando que nos van a ayudar para temas de succión del lente y aparte de eso también nos va a ayudar a sobre cuántos canales nosotros podemos adicionar en el lente, 4 canales. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Acá nos dice dónde queremos que comience el canal, entonces vamos a colocar que nos comience alrededor de los 10 grados y aquí vamos a colocar dónde queremos que finalice el canal. Entonces nos vamos a ir allí, básicamente vamos a colocar unos 330 grados, 320 grados. Y aquí podemos ver entonces el canal desarrollado. Acá podemos observar la profundidad que nosotros queramos en el canal. De hecho, pues existen equipos que nos ayudan a determinar esa parte, como por ejemplo el Eagle Eye, como por ejemplo el Pentacam, nos ayuda también a de pronto a determinar un poco el tema de la profundidad que nosotros queramos manejar en el canal y podemos adicionar 4 canales en el lente. Entonces aquí podemos ver cómo nosotros podemos, por ejemplo, comenzar a los 90 grados y terminar, por ejemplo, a los 50 grados. Entonces aquí podemos ver 2 canales elaborados. Para temas de succión, lo recomendable es realizar 4 canales. Hay que tener mucha precaución también con el tamaño del canal. Realmente en lo que yo he podido observar, recomiendo alrededor más o menos de 20 grados, de 20 a 30 máximo, porque puede quedar el lente de pronto muy flojo, podemos tener problemas a nivel de aparición de burbujas en el lente que pues, nos puede llevar a generar una dificultad en el proceso de adaptación. Y luego aquí pues vamos a hacer, vamos a salvar los cambios que nosotros estamos realizando y pues podemos, como les comentaba, adicionar esos otros 4 canales. ¿Listo? Luego vamos a Save and Continue. Y aquí ya vamos a terminar el proceso de adaptación. Entonces aquí vamos, Save and Continue, ya nos graba toda esta información que hemos ingresado a la plataforma y ya vamos, si solo es un lente, como en el ejemplo, vamos a ir directamente a finalizar importante dentro y la parte del apoyo del lente, pero no vimos dónde se cambiaba el limbo. Pues para el limbo, teniendo en cuenta este diseño, vamos a irnos acá donde nos dice Hold for Consultation y allí en Hold for Consultation vamos a solicitarle al laboratorio que nos haga variantes a nivel del limbo, dependiendo del cuadrante de nosotros querramos. Entonces colocamos acá, por favor, realizar cambios en los siguientes cuadrantes. Entonces podemos ir aquí, ojo derecho, ponemos cuadrante 1, menos 100 micras, cuadrante 2, más 200 y lo que querramos nosotros hacer a nivel del limbo. Les quiero recomendar que por favor aquí en este Hold for Consultation coloquen siempre el diámetro horizontal de iris visible porque es vital para la adaptación de este lente, entonces no se les vaya a olvidar por favor colocarlo acá y también en el formato que maneja Spectrum para hacer las solicitudes colocar el diámetro horizontal de iris visible que es importantísimo. Luego de esto, entonces, ya vamos a Place Order y ya aquí nos queda nuestro lente de contacto solicitado de inmediato a Boston. Pues en este caso ya el lente está tramitado y ya pues esperamos básicamente a poderlo recibir, entregarlo a nuestro paciente. Entonces acá podemos ver el número de orden, el ojo adaptado, el número de lente que en este caso sería el lente número 1 y aparte de eso acá nos entregan aquí para que podemos
los días y podemos también hacer los duplicados y los com. Entonces, esta es la plataforma de Boston. La plataforma también va a ser mejorada en el transcurso de los próximos meses y les dando pues cuáles serían esas mejoras que si algo más o si tenemos preguntas o algunas dudas en este momento, ya que nos pasamos un poco de la hora, pues ustedes saben, nos ponemos a hablar de lentes, que es lo que nos apasiona, y se nos pasan acá las horas con el doctor hablando de esto. No sé, pues digamos que para hacer claridad en algunas cosas, importante que sepan que los lentes Boston Sight, porque muchos se preocupan cuando ven sajitas tan bajas. Eso nos pasaba al principio y vemos que en la caja de pruebas hay sajitas de 3000, y eso le preocupaba a la gente que estaba acostumbrada a usar sajitas, pues obviamente de 4000 para arriba, como en mi caso también. Entonces, es importante saber que la cuerda por la cual miden la sajita de los lentes Boston Sight Es de 12. es sobre los 12 milímetros. Por eso ustedes van a encontrar sajitas tan bajas. Es importante también mencionar que de ahí para allá todo el diseño está pensado en adaptarse adecuadamente en la esclera. Entonces tiene bandas de contacto muy adecuadas. Entonces esto para pacientes con alteraciones muy severas es muy chévere. Esta imagen de OCT incluso respalda un poco lo que te decía. Mira que acá no todo es perfecto y uno acá con la ayuda del OCT puede observar con las medidas que tomas como, por ejemplo, en este caso la banda de contacto está, digamos que amplia y suficiente, pero el lente está demasiado enterrado. Estas medidas que tomas me parecen súper chéveres. No sé si nos puedes contar algo corto. De hecho, este es un lente Boston Sight adaptado a una paciente con queratocono post-LASIK. Como pudimos ver en la imagen anterior, pues vemos que aquí tenemos el flap que se le realizó, pues se hizo una cirugía refractiva, la córnea no soportó el peso de los líquidos intraoculares, se fue volviendo táctica. Y pues vemos acá cómo está el adelgazamiento central de 300 micras. Y aquí lo que podemos ver pues básicamente es el centro del lente y aquí los apoyos del lente. Con el OCT lo que yo intento básicamente es trazar una línea desde la córnea, del epitelio corneal hacia la conjuntiva para observar realmente cuánto es la zona de hundimiento del lente. Acá podemos ver el espesor del lente en esa área, o sea, en el borde, y yo trazo otra línea, en este caso esta que podemos observar acá, que es a la línea que trazo es de la córnea de la conjuntiva, trazo una línea para poder medir ese hundimiento y allí poder hacer los cambios de ápice. En este caso vemos que el hundimiento es importante. ¿Cuánto consideras que es bueno, aguanta máximo de hundimiento? Pues realmente lo que yo considero en mi práctica es el 30% del espesor del lente en el área de apoyo. En este caso sería 535 el espesor del lente en esa área y se nos está hundiendo 227, casi la mitad. O sea que tendríamos que aumentar un poco, hacer un flat, 150 micras. unas 100, 150 micras en esa zona para que nos quede el 30% del lente apoyado en esa área sin generar un hundimiento que sea patológico. Sí, no, ese me parece pues como súper interesante. Otra cosa que nos va a traer el formato nuevo es que también deberíamos nosotros tener en cuenta el diámetro vertical de iris visible para mejorar nuestras adaptaciones y eso es importante tenerlo en cuenta. El diámetro horizontal es vital en cualquier adaptación y en cualquier diseño y más en Boston, que como lo dijimos al principio y tú lo fortaleciste, el tema de la cuerda de 12 es importante. Si vemos diámetros horizontales por encima de esos 12 milímetros, hay que aumentar lo que nosotros llamamos con el doctor Diego el diámetro efectivo del lente para que no nos genere toque a nivel de la zona limbar. La otra conclusión que yo saco es, pues, este lente es muy especializado en la manera como se apoya y todo esto. Es que vemos esa caída tangencial del lente que realmente es muy bonita. Tenemos zonas de transición. Podemos también, digamos, con el OCT poder llegar a medir el tema de cuánto reservorio tenemos en la zona limbar y esto nos da más tranquilidad a nosotros y pues a nuestros pacientes en su salud ocular. En cuanto al manejo de la curvatura base del lente, pues también vemos que las potencias dependen del radio de curvatura central de este lente, igual que Smartlens. Entonces, si no hacemos cambios importantes en el radio de curvatura, vamos a tener potencias efectivas muy estables. Entonces, recuerden que cambiando un poco las zonas periféricas, que es lo que hacen en realidad estos lentes, se gana altura sagital o se pierde altura sagital, pero si no cambiamos el radio de curvatura central, vamos a tener potencias muy estables.
porque eso es lo que genera la potencia real y efectiva del lente más el reservorio. Además de eso, ya para finalizar, comentarles también que si vemos que la calidad visual del paciente no es la que nosotros estábamos buscando, pues podemos aumentar la excentricidad. Vienen excentricidades de 0, 1 y 2. El nomograma nos indica comenzar con la excentricidad 1, pero si vemos esos variantes que no era lo esperado en calidad visual, podemos mejorar esa excentricidad a 2 y realmente lo que hemos visto es que sí hay un mejoramiento de la calidad visual del paciente, la cual podemos verificar con los diferentes test de sensibilidad y contraste. Y es como una de las cosas chéveres que tiene este diseño, el mejorar en realidad la calidad de la visión. También tenemos que mencionar que que el extremo también es malo. Hay córneas que son normales, tan normales, en las que tenemos que pasar del factor de excentricidad 1 a factor de excentricidad 0. Eso también es importante. Sí, así es, tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que pues en general todo está dicho. Tenemos dos diseños, uno muy sencillo de manejar y muy controlable, donde podemos, digamos que jugar a los diseñadores y modificar las zonas, y otro que viene con un diseño muy específico y que lo que podemos hacer es mejorar cuando le hacemos esas modificaciones. Yo lo llamaría muy predecible. Muy predecible. Exactamente. No sé si tengan alguna pregunta o si que hay algún tema por resolver. Pregunta el doctor Carrero, consecuencia de hundimientos excesivos. Bueno, ¿ahí me escuchas? Una de las consecuencias de que mantuviéramos un paciente con ese hundimiento, por ejemplo, que vemos en el OCT que está allí, es pues primero el inconfort, seguramente una hiperemia marcada, ahí tenemos problemas con que el paciente tenga una buena adaptación al diseño, y segundo, si eso se mantiene con el tiempo, pues se pueden generar hiperplasias. No, no tenemos más preguntas. Hay otras que contestó el doctor Gerardo eh, escribió las respuestas y nos dice el doctor Jorge González Díaz, excelente plática para iniciar con las adaptaciones de lentes esclerales de ambos tipos, Smartlens y Boston Sight. Entonces, muchas gracias a todos, gracias doctores por su ponencia, son unos crack en contactología y recuerden que si tienen algún inconveniente en su adaptación, cualquier duda, pueden contar con cualquiera de nuestros consultores, el doctor Eduardo Rodríguez, el doctor Diego Bolaños y el doctor Gerardo Duzán. Cualquier cosa, estamos súper atentos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Bueno, no, Andrea, muchísimas gracias. Espero que con esta información puedan animarse a adaptar estos dos diseños tan simples de manejar, y que si tienen dudas, pues podamos estar sirviendo de apoyo. Para resolver la última duda que tiene el doctor Elifonso de Jesús Flores, lo que puedes hacer en esos casos donde existen válvulas de AMET para el tema pues de glaucoma, los Smart Channel, digamos que son la solución en estos casos. En el caso de SmartLens podría ser un notch, pero evidentemente los canales pues serían una mejor solución. Bueno, muchas gracias a todos. Una disculpa por la intermitencia que tuvimos en el internet, y quedamos muy pendientes a todas sus dudas, y pues como consultores estamos abiertos a lo que requieran directamente en sus adaptaciones. Feliz noche para todos. Gracias.